¿Tú vives en zona de confort, zona de reto o zona de pánico? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, Felicidad y resiliencia. Él es Paco McSweeney. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. No tiene mucho tiempo que alguien por ahí me comentaba, pero un poco en tono de queja, que estamos viviendo una época en donde hay una generación o ciertas características en las personas que quieren todo bien fácil, ¿no? No batallar, que el trabajo sea desde la casa, que les den las vacaciones cuando quieren, que no haya sobrecomplicación. Entonces justo hoy vamos a estar platicando de qué hay detrás de esta vida fácil y cómoda, qué tan válida es, qué tan inválida es, o qué nos puede dejar a lo mejor esa complejidad. En fin, vamos a estar reflexionando de estos temas que yo creo que a todos, creo que lo hemos escuchado, lo hemos vivido. Y pues bueno, quiero primero saludar a Paco, antes de presentar a nuestra invitada. Paco, ¿cómo estás y cómo te sientes con este tema de la vida fácil y cómoda? Muy bien. ¿Te gusta? Muy bien, sí, intrigado. Vamos a ver qué surge de esta plática. Porque así nada más como decir fácil y cómoda, pues sí, se antoja, ¿no? Es algo que se antoja. Bueno, pues vamos a ver de qué hablamos. Muchas gracias por otro podcast más. Vamos a darle. ¿Y sabes qué? Que nuestra invitada de este episodio, estábamos aquí fuera del aire platicando cómo la vida da vueltas. Es una invitada que yo, la verdad, respeto y quiero muchísimo. Me encanta escucharla. La verdad es que sigo escuchando el podcast que ya grabamos con ella hace 3 años. Uno de los primeros episodios cuando hablamos del sufrimiento. Y me dejó lecciones bien bonitas y estoy segura que este episodio será igual. Y quiero platicarles quién va a estar con nosotros. Miren, ella nació y creció en la Ciudad de México. Es bilingüe y bicultural. Mónica Pimentel tiene una maestría en ciencias en consejería por SMU, Southern Methodist University, y se unió a Therapy Works Counseling en el 2021. Mónica trabaja con individuos y parejas y aporta un enfoque basado en la fortaleza a su práctica. Ella sirve a clientes que experimentan ansiedad, depresión o duelo reproductivo y se especializa en desafíos culturales que pueden surgir de la migración familiar, la diferencia cultural entre generaciones y la asimilación a la cultura estadounidense. Mónica es formadora de por vida, perspectivas, organizando talleres destinados a educar a los proveedores de la salud mental sobre pérdida reproductiva. También ha dedicado tiempo a albergues y servicios de consejería para víctimas de violencia doméstica. Mónica también ha estado entrenada en EMDR, que ahorita voy a decir en español, significa desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares para manejar a clientes con trauma. Sus actividades terapéuticas son correr, cocinar, pasar tiempo con la familia y yo voy a agregar grabar podcast con Paco y Aide porque nos encanta tenerte aquí, Mónica. ¿Cómo estás? Ustedes invítenme, yo aquí estoy. Muy bien, muchas gracias y con mucho gusto de verlos. Muchas gracias por aceptar. Es un gusto tenerte de nuevo por acá. Como dice Aide, 3 años, pero nos vamos igualitos, estamos igualitos. El tiempo no pasa por nosotros. Muy bien, vamos a empezar entonces con este tema. Decía que esto de la comodidad es algo que atrae, ¿no? Que seduce. Y luego viene otra palabra importante a la mente y es la felicidad.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre comodidad y felicidad? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Luego, o una trae la otra. Cuando estamos cómodos, somos felices. Cuando estamos felices, estamos cómodos, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por ahí. ¿Cuál es la diferencia? Claro, sí, bueno, la vida fácil y cómoda, estar cómodos, no tener que estar haciendo esfuerzo, todo fácil, todo rápido, pues suena muy bien. Tú podrías pensar que esto te va a llevar a la felicidad o alcanzar la felicidad, ¿verdad? Como se dice en términos más poéticos. Pero pues sí descubrimos que es una falsa expectativa el, el pensar que vamos a estar felices todo el tiempo. Si nosotros nos ubicamos en esta vida fácil y cómoda y no tenemos esfuerzos, pues nos vamos a privar de tener retos y esto nos puede llevar, francamente, a estancarnos, a no crecer. ¿Y qué quiere decir no crecer emocionalmente? Pues que estas frustraciones y estos sentimientos negativos no los vamos a aprender a manejar. ¿Por qué? Porque el no estar cómodos nos ayuda a esforzarnos. Ahorita vamos a hablar más de eso. Me encontré un libro de un autor se llama Tal Ben Shahar, y su libro se llama Felices sin importar nada, o Happier No Matter What, felices sin importar nada. Y me encanta la metáfora que da este autor de la felicidad. Dice, la felicidad es como que queremos que haya luz, pero ¿qué pasa si vemos el sol así con la vista directa? ¿Verdad? Es como querer alcanzar esa luz de manera fácil y rápida viendo al sol de manera directa. Pues no, esto no funciona, nos hiere los ojos, nos deslumbra, nos puede hasta hacer daño. Él dice, hay que encontrar la felicidad o ese reflejo de la luz de manera indirecta, en cómo pega en los objetos, en las cosas, en cómo ilumina. Y con esta metáfora de descomposición de la luz, él dice, él pone 5 áreas en la vida en donde podemos ver esa luz de manera indirecta. Y él habla pues de la vida espiritual, no importando cuánto sea nuestra creencia oculto, ¿verdad? Pero el nutrirnos espiritualmente y tener un sentido de dónde está nuestra alma presente. Um, el área física, que es cuando sí estamos escuchando nuestro cuerpo y no dejamos que el estrés nos lleve, no tenemos ese run run de diario, sino que nos paramos para darle atención a nuestro cuerpo de manera física. El área intelectual, que es como, se sabe que las personas curiosas, las personas que siempre están aprendiendo, pues van a tener una vida pues más llena, más placentera, más significativa. Entonces el área intelectual que siempre hay que estar alimentando. La cuarta es el área relacional y obviamente pues procurar tiempo de calidad con personas cercanas que nos hacen sentir aceptados y queridos, ¿verdad? Esto es la condición humana, esa conexión que siempre queremos que haya, que siempre procuramos tener. Y pues la quinta es la parte emocional, también estar al pendiente de cómo estamos en contacto con nuestros sentimientos negativos y positivos. Entonces esas son las 5 áreas en donde se refleja esta luz de la felicidad. Y no quiere decir que las 5 van a estar así como en su momento tope, ¿verdad? Porque la vida nos va a presentar situaciones diferentes en estos 5 aspectos. Pero hay que procurar estar al pendiente de estos 5 puntos que nos platica este autor. Ok, oye, yo apunté, ya, Paco, no me vayas a echar carrilla porque siempre apunto cosas. Yo no digo nada. Pero bueno, a ver, Tal Ben Shahar dice, a ver, Aide, para ser feliz, primero vamos a hablar, ¿no? Como la luz del sol, vamos a alimentar estas 5 áreas que dices, Mónica, ¿no? Espiritual, física, intelectual, las relaciones con los demás y el emocional. Y luego, si lo quiero conectar con este tema de la vida fácil y cómoda, digo, espérame, pues eso no está fácil y cómodo porque tú sabes, o sea, oye,
alimentar mi vida espiritual. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos secos, a veces, híjole, sentimos que nos podemos conectar, ¿verdad? Con nuestra práctica de fe tremendamente. La parte física ni se diga, llevarnos bien con las otras personas, que si en la familia, que si en el trabajo, y bueno, emociones arriba y abajo. Entonces, realmente suena poético, como tú bien lo dices, pero es como ese cuesta arriba y hoy todo nos bombardea Aide, hazlo fácil y hazlo cómodo. O sea, comida rápida, las apps para pedir las cosas que necesitamos. Ahora el dron me trae la medicina a mi casa. O sea, ya no me muevo, no sé. Entonces, por qué pasa? No sé cómo explicarlo, pero ¿por qué si sabemos que esas 5 áreas, por ejemplo, me van a dar felicidad? Aún así, yo huyo de ese esfuerzo y mejor me quiero así algo práctico, fácil, cómodo, y a lo mejor esas 5 áreas no se van a iluminar tan padre, tan bien. Ujú. Sí, sí, totalmente. Si estamos en lo fácil y en lo cómodo, pues la verdad es que no va a haber esfuerzo. Vamos a pugnar más por no, por no adelantar, por no aprender, por no estar al pendiente de nuestra necesidad física, por no ver a nuestro alrededor con quién vamos a podernos relacionar y contactar de manera humana, sino que dejamos que la vida pase y pase, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos sentimientos o circunstancias difíciles y de reto? A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta tener sentimientos negativos, emociones dolorosas. Solamente hay 2 tipos de personas que, que las emociones dolorosas pues no los mueven. Y unos son los psicópatas y otros son pues los que ya no tienen vida, los muertos, ¿verdad? Cualquier otro humano va a evitar siempre esas emociones dolorosas. Pero yo siempre les digo a mis clientes, la vida no es una línea recta. Va a haber subidas y bajadas y no las vamos a poder evitar por más que tengas una vida muy fácil y muy cómoda. Am, Ahora hay que entender que esto de la felicidad pues no es un 1 o un 0, no es un falso o verdadero, sino es una línea, ¿verdad? Es una línea como de continuum. Y eso es lo que hay que aprender en la vida para poder manejar las frustraciones. Ahorita estoy aquí, pero a lo mejor mañana puedo estar un poquito mejor y a lo mejor me regreso y así va la vida dándonos diferentes retos y diferentes oportunidades de crecer. Con esto se me ocurre también platicarles de un concepto muy interesante. Ustedes han oído hablar mucho del síndrome postraumático, que, bueno, sucede el síndrome y pues perdón, sucede el trauma y todas las personas reviven el trauma de una manera que casi casi que lo vuelven a vivir y hay una serie de circunstancias pues muy negativas al revivir este trauma. Pero hay 2 autores que en los 90, Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun, pero vinieron con un tweak, con una diferencia de PTSD, o sea, del síndrome postraumático. Y ellos le llaman crecimiento postraumático en lugar de síndrome postraumático. Y lo que sucede es que después del trauma hay un crecimiento, porque hay algo que aprendimos, porque volvemos a ser, somos una versión diferente a las que éramos antes del trauma. Entonces eso es algo también que platico mucho con mis clientes. El trauma no te define, el trauma te puede hacer crecer y ser una mejor versión tuya. El trauma por llamarle a la situación difícil, a la situación de reto. Claro, claro, muy cierto, porque justamente estaba pensando en esta situación de la comodidad, de tener todo fácil, rápido. Y yo pensaba, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué tiene de malo, no? O sea, pues está bien. O pensaba, ¿por qué tenemos que pensar que pues hay que tener dificultades en la vida y todo esto, ¿no? Eso lo estaba pensando, pero después también vino a mi mente esta cuestión de que cuántos ejemplos no tenemos
de otras personas y de nosotros mismos, de cómo vienen cosas positivas y grandes cambios en nuestra vida, positivos, después, justo después de un evento justamente incómodo o como lo que comentas, ¿no? Un trauma, por ejemplo, ¿no? Después de eso, lo que luego dicen, después de tocar fondo, ¿no? Por alguna razón que consideres que tocaste fondo, puede ser que tocaste fondo con algún vicio, con un problema familiar, con una situación actitudinal, de trabajo, lo que sea. Y cuántas veces no vemos esto de este rebote de toco fondo y agarras vuelo para subir, ¿no? Te empujas hacia arriba. Y entonces, pues ahí tiene sentido, creo yo, el de pronto toparte con estos traumas. Y bueno, creo yo que hay estos dos caminos. Tienes de dos sopas cuando estás pasando por un momento difícil. O haces este camino hacia arriba, este crecimiento que mencionabas, o vas para abajo, ¿no? O te hundes y te quedas sumido en este ambiente así negativo y pesimista y de quejas. Afortunadamente, en mi experiencia, pues las personas eligen el primer camino, ¿no? Crecer, seguir viviendo, voltear hacia los lados y decir, bueno, ¿para dónde me voy a mover? Pero me voy a mover, o sea, me tengo que mover hacia arriba. Y creo yo que esto es, o se le puede asociar a la palabra resiliencia. ¿Nos podrías decir qué es la resiliencia y cómo es que nos enriquece como personas? Sí, claro, claro. Esta palabra de resiliencia, a mí lo que me imagino es una liga que se extiende y luego regresa a donde estaba antes, ¿verdad? Okay. Entonces, el rebotar, como tú le dijiste ahorita, Paco, o sea, el regresar a donde estabas antes, pero todavía hay algo más. Esa es resiliencia 1.0. Ahora vamos a platicar de resiliencia 2.0, en donde Okay. como esa liga ya la estiraste, ahora es una liga más blandita, Uh-huh. ¿verdad? Y más flexible. Entonces, la resiliencia nos hace fuertes, nos hace regresar a nuestro estado original, pero mejorados. Imagínense, es como cuando vamos al gimnasio y Uh-huh. hacemos algo de ejercicio en los músculos. Ese músculo tiene, pues a nivel celular se rompen ciertas cosas y por el esfuerzo y todo esto, pero ¿qué pasa cuando después de hacer estos esfuerzos y regresar a un estado tranquilo, pasivo, ya no está en ejercicio el músculo, el músculo está tonificado, y está mucho más fuerte, creció el músculo. Entonces con esto volvemos a que somos una mejor versión. Por esto, gracias a Dios, de la resiliencia que nos regresa a ser fortalecidos. Okay. Oye, pero yo otra vez pongo el dedo en la llaga, pero duele. O sea, yo voy al Claro. gimnasio, otra vez, ¿no? Viene el tema de me esfuerzo, hago, es más, tengo una motivación porque lo que sea, ¿no? Quiero bajar de peso, quiero tonificar, me quiero volver a poner ese vestido, lo que sea, y regreso y con ese esfuerzo, pero me duele, o sea, viene este dolor post ejercicio Uh-huh. que dice, sí quiero ser resiliente, pero me duele, o sea, esto es algo, y vemos hoy, o sea, creo que la reflexión que nos trae, que hay quien dice, mejor huyo de ese dolor, Ujú, de ese, hasta cuando duelen los huesos por el crecimiento, ¿no? Híjole, ujú, mejor me tomo la pastilla, ya no lo quiero. O sea, lo estoy haciendo todo figurativamente, ¿verdad? Pero en el tema de las pruebas que trae la vida, los traumas, como tú estás diciendo, las situaciones incómodas que estamos viviendo, a veces queremos sacarle la vuelta porque duele, Mónica. ujú. ¿Qué pasa si yo me resisto a ese dolor, a vivir ese dolor?
para crecer. Sí, hay un modelo que se llama los círculos de crecimiento y imagínense 3 círculos concéntricos, ¿verdad? Entonces, esto nos explica muy bien esto que me preguntas, Aide, porque el círculo más pequeño se llama la zona de confort o la zona segura. Ujú. El que sigue es zona de reto crecimiento y el tercero para afuera es zona de pánico. Entonces, miren, les voy a explicar un ejemplo que está así como muy fácil de entender. Imagínense que tú eres un empleado en una empresa en donde, pues, te ofrecen cursos de capacitación, te quieren enseñar a trabajar en otra máquina o con otras personas o en otro departamento, pero tú dices, no, sabes que yo me quedo aquí en mi zona de confort porque a mí esto de estar platicando con otras personas o de aprender cosas nuevas, pues no, ahorita realmente no quiero hacer ese esfuerzo. Tú te quieres quedar en tu zona de confort. Ajá. No te vas a mover a la zona de reto y crecimiento porque no, tú quieres quedarte en la zona de confort. A lo mejor lo que va a suceder es que te van a correr. Y entonces la vida te llevó a la zona de pánico sin pasar por la zona de crecimiento. Y ahí es cuando hay tantos shocks. O sea, la vida nos pone en la zona de pánico. Mientras que si nosotros crecimos emocionalmente al siguiente nivel, que ya lo podemos conquistar, ¿verdad? Porque este crecimiento nunca se acaba. O sea, estamos en la zona de confort, nos expandemos a una zona de crecimiento, estamos mejor ahí, pero eso también después va a ser nuestra zona de confort y entonces hay que seguir creciendo. ¿Y esto para qué? Para estar preparado por si nos avienta la vida una bola curva y de repente nos ponen en la zona de pánico. Claro. Em, sí, es que también estaba pensando en, ahorita que decías esto bueno, la vida te va a poner en la zona de pánico. Em, pues sí, efectivamente hay veces que nosotros buscamos este crecimiento, ¿no? Eh, como dices, por ejemplo, me ofrecen un curso, me ofrecen una capacitación, yo me meto a aprender algo nuevo, tengo familia, no sé, algo que buscas. Pero también hay otras que no buscas y sin embargo llegan, ¿no? Y entonces ahí es donde también esta liga pues tiene que estirarse y tarde que temprano eh, regresará a esta, pues esta forma que tenía, pero como dices, más blandito, ¿no? Con más conocimiento, con más aprendizaje, Mejorada. mejorada, la 2.0 que Sí. mencionabas. Entonces, qué importante es darnos cuenta de esto, ¿no? Que tenemos las dos cosas posibles frente a nosotros, tanto la buscada como la que no buscamos y llega. Y, Ujú, y no me ujú. refiero nada más a cuestiones negativas de que, es que te corrieron, por ejemplo, lo que estabas diciendo, o tuviste una enfermedad, sino también positivas. De pronto llegan no sé, imagínate, te sacaste la lotería. Eso es un cambio, implica un cambio fuerte y también implica sacarte de tu zona de confort de cierta manera y es algo que no, que llegó de pronto, ¿no? Entonces también es Ujú, importante darnos ujú. cuenta que puede llegar de manera externa de muchas maneras, ¿no? Y bueno, lo importante es afrontarlo como nos decías. Y hablando de nuestros tiempos modernos que mencionaba por ahí, Aide, sobre estos drones que te traen las medicinas, o estaba escuchando un anuncio en YouTube, ayer creo, que yo dije, ¿what? ¿Qué está pasando? Un servicio en el que te dice que en 10 minutos tienes lo que necesitas en tu casa. 10 minutos, dije, no puede ser. Ni lo que yo me tardo en ir a la tiendita, o sea, es una locura esta rapidez en la que estamos viviendo. Pero bueno, esta tecnología se esfuerza, como decía Aide, en que todo sea más fácil. Eh, la pregunta del millón, creo yo, cuando la leí es, ¿hay alguna aplicación para hacer todo más cómodo? Porque creo yo que una cosa es fácil y otra cosa es comodidad, ¿no? Que logres tener comodidad.
¿qué hacemos con esto? Con la tecnología y con esta avalancha de inmediatez que tenemos frente a nosotros. Procuramos evitar esta tecnología, la abrazamos, la aceptamos, la rechazamos, no sé. ¿Qué nos puedes comentar de esta avalancha? Pues siento que no la podemos rechazar, no podemos pretender que no existe, porque pues es a nivel mundial que Ujú. todos estos avances tecnológicos nos van a llevar y muchas cosas pues muy positivas en medicina, en mejor uso de recursos naturales, en verdaderamente ayudar al ser humano en su día a día. eh, no, el pecado no es, yo pienso, eh, no aceptarla, sino no utilizar el tiempo extra que nos deja el no tener que estar concentrados en labores meniales, ¿verdad? Para usar ese tiempo en otras cosas como las 5 cosas que les decía de la felicidad, ¿verdad? Ujú. Alimentar tu vida espiritual, proteger, ver qué pasa a tu nivel físico, cómo puedes relajarte, estar más consciente de tu salud, de las relaciones personales, intelectualmente cómo crecer, emocionalmente, bueno, ¿qué voy a hacer con estos sentimientos? Entonces, estas áreas tan importantes pues no nos van a llevar, no tenemos que estar invirtiendo en algo en donde un app nos puede solucionar y nos puede ahorrar tiempo, dinero, ahora sí que tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Entonces no Ujú. rechazarlo, sino aprovecharlo. Ujú. Pero la tecnología sí definitivamente es un reto y hay 2 peligros con esto, Paco, yo pienso. Uno es el pensar con un criterio propio, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con la tecnología? Pues estamos viendo lo que todo el mundo está pensando, lo que todo el mundo está diciendo, lo que todo el mundo se está poniendo, cómo se peina la gente, cómo habla, cómo dice. Y entonces el sentido de identidad es, bueno, ¿y yo qué pienso? A ver, yo pienso como esa persona o como esta otra. Y entonces, pues ya te dejas ir con el último influencer. Y la verdad es que ni siquiera sopesaste si de veras estás ahí o no. Entonces, mucho ojo con eso. Y el otro, pues, es la comunicación humana a nivel contacto personal. Ujú. Sí, es una maravilla tener Zoom y yo creo que durante la pandemia algo que ayudó a esas conexiones humanas fue poder vernos en la pantalla, Ujú. porque era un poquito que, bueno, allá en marzo 2020, ¿verdad? En Ujú. donde estábamos, o sea, no podemos ver a nadie, estamos en total Aislamiento. lockdown. Y esto nos ayudó, pero no olvidemos que ese contacto personal, ese contacto humano, pues es el más valioso. Entonces, Ujú. ahí sí estar con mucho cuidado de que la tecnología nos puede privar de esto. Fíjate que me Oye, acordé qué padre de... poner la tecnología a nuestro favor. No, adelante, Ida. Adelante. No, qué padre poner la tecnología a nuestro favor. Adelante, Paco. Ujú, Te decía me estaba acordando justo ayer, sí, ayer vimos una película que se llama El teléfono del señor Harrigan. No sé si la han visto o la han escuchado. Está basada en un libro de Stephen King, pero este es muy curioso cómo se conecta con esto que estamos hablando, porque resulta que el señor Harrigan es un adinerado, es un tipo de mucho dinero ahí en Estados Unidos, que se mudó de la gran ciudad a una ciudad muy pequeña, ¿no? Tranquila y demás. Ya es grande, y entonces resulta que había un chavito que leía en misa, ¿no? Y lo vio ahí y se le acercó y le dijo, oye, ¿no me quieres ir a leer a la casa? Y entonces hicieron un acuerdo, le pagaba y el niño iba y le leía un libro periódicamente, ¿no? Este, y de pronto le dice,
ya cuando crece, porque el niño va años, ¿no? Ahí se ve como es un niño y de pronto ya es un adolescente y ya va a la universidad. Y entonces le dice, llega en el momento de la historia, llega el celular, el iPhone. Es decir, fue justo en esa época, por ahí del 2009, 2010. 2008 más o menos, ahí se estuvo moviendo. Y entonces le dice, ¿y no quiere un teléfono? Le voy a regalar un teléfono. Y él le dice, no. Si te fijas, yo aquí no tengo televisión, no tengo radio, lo escucho cuando voy de un lugar a otro en el carro, nada más leo el periódico, tengo estos momentos contigo en los que escucho una historia y pienso, esos son momentos para pensar. Dice, ¿te imaginas qué pasaría si yo tuviera una televisión aquí? Dice, se me olvida quién fue el que dice esa frase, pero mencionó que alguien dijo que los objetos son los que luego te poseen a ti, no tú a los objetos. Y entonces decía, si yo tuviera una televisión aquí, me la pasaría viendo la televisión y no tendríamos estos momentos de plática. Lo curioso es que finalmente el chavo como quiera le regala un teléfono, le enseña las maravillas de la información, sobre todo, porque este señor, pues, obviamente tenía dinero metido en la bolsa, ¿no? Y el stock, y estaba viendo todo el tiempo, pero todo lo veía en el periódico. Entonces, de pronto le enseña que hay datos en tiempo real. Y él dice, wow, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué yo no me he enterado de esto? Y dice, pues porque eso es en tiempo real y usted está viendo el periódico, que es con información de ayer. Sí. Y entonces ahí te vas dando cuenta de esta transformación del señor y cómo utiliza la tecnología para algo que le interesa, para algo que le gusta. Empieza a mover obviamente su dinero de una forma más pronta o más certera, pero también es muy chistoso porque hay una escena que dices, ay caray, en la que el chavo le está leyendo, está terminando un libro y tú ves la escena en la que está, siempre se ponían uno frente al otro con mucha distancia y estaban así. Entonces ves de pronto el punto de vista del joven y el señor está metidísimo en su teléfono escribiendo y mandando mensajitos. Sí. Es decir, ya dejó de escuchar. Ya se desconectó. Se desconectó. Entonces, de verdad, en esa película te traen así, o sea, por momentos dices, señor, ¿cómo que no tiene televisión? Por favor, mire, disfruta, sí. ¿No? El teléfono. Sí. Le enseña el teléfono y se va para arriba en cuanto a qué buena onda es esto de tener información. Y de pronto te das cuenta que se fue para abajo y ni cuenta se dio. Wow. ¿No? Entonces, sí. De verdad creo yo que estamos en un momento complicado. Sí. Porque debemos de ser muy conscientes, y eso es lo difícil, tenemos que ser muy conscientes de hasta dónde asignarnos estos tiempos, ¿no? De tiempos de pantalla o tiempos de, como decías, del contacto personal, pues procurarlos, como decía en un podcast hace, híjole, no me acuerdo hace cuánto, se me olvidó ahí sobre la abundancia. ¿Cómo se llama? ¿Víctor Sadia o Ana Jones? No, Víctor Sadia, pero en su podcast. Se me olvidó el tema que él habló en su podcast, pero él menciona que era en su bio, ya me acordé, en su bio. Decía, platiquemos como si estuviéramos en un podcast, ¿no? Es decir, concentrémonos en nuestra plática. Cuando estamos grabando un podcast no estamos viendo nada más, estamos platicando. Bueno, él menciona eso, qué padre, o sea, cuando tenemos estos contactos persona a persona, pues aprovechémoslas, ¿no? Y dediquemos ese tiempo real y de calidad a la persona con quien estamos o a las personas con quien estamos en ese momento. Claro. Y lo difícil es justo el saber cómo manejar esos tiempos, ¿no? Esos momentos.
Porque de pronto sí es difícil, ¿no? Yo me imagino que queremos estar presentes y qué tal si tu hijo, tu hija está fuera de casa y estás platicando con tus amigos y recibes un mensaje, pues es que tu instinto es ver qué está pasando, cuál que necesita algo, ¿no? Entonces... Porque es más cómodo ver el mensaje en ese momento y resolver la pequeña emergencia o la pequeña pregunta que te están haciendo. Fíjate, ahí nos vamos a lo cómodo. Pues, o sea, un mensaje. Pero no le damos ese valor a mejor esta conversación que estoy teniendo con mi familia o con mi ser querido por irme a lo cómodo. Aquí sí se requiere un esfuerzo de no contestar ese mensaje, ¿verdad? Claro. Definitivamente. Oye, y a ver, ya estamos casi concluyendo, en verdad. Sabíamos, Paco, siempre lo dices, ¿verdad? Un podcast, un episodio de reflexionar, de dejarnos con muchas ideas. No estamos diciendo es que es así, no es blanco, negro, 1 o 0, como ya decías, Mónica. Esto es de reflexión, es momento de reto, de complicado, tengo un teléfono, muchas cosas que hacen mi vida cómoda para que yo siempre digo, para que yo pueda hacer otras cosas que también son buenas. Si no tuviera yo cierta comodidad, vamos a decirlo así, pues a lo mejor estaría yo dejando de hacer otras cosas que son importantes para cuidar las 5 cosas que ya nos decías de Tal Ben-Shahar. O sea, ¿cómo conciliar? Qué bonito es conciliar. Y yo me quiero quedar, y una última pregunta, Mónica, es los 3 círculos que nos decías, ¿no? De la zona de confort, zona de reto y zona de pánico. A ver, también conozco personas que se motivan y sienten que viven solo si están en la zona de reto o de pánico, o de reto. Y que cuando entran a la zona de confort se sienten culpables. Es decir, no. ¿Cómo es posible que tenga yo la televisión conectada al cable y con un clic? No. O sea, ¿cómo te diré? Digo, wow, qué importante es. Ahorita que dices estos 3 círculos, me imaginé yo caminando y pasando de uno a otro como de manera conciliada. O sea, sí voy a estar en zona de confort y en ese momento a lo mejor lo tengo que gozar. Pero luego me voy a mover a la de reto y a lo mejor luego me avientan a la de pánico, pero luego vuelvo a regresar. O sea, claro. Es que yo creo que hay que definir ahí el reto, ¿no? Aide, ¿es un reto que te hace crecer? ¿Es un reto positivo? ¿Es un reto que te va a llevar a madurar, a crecer emocionalmente? Porque si es un reto nada más por ser por alimentar esa ansia perfeccionista. Sí, soberbia. Entonces eso no es, pues no es nutrirte, es alimentar algo que no te hace crecer. Entonces ahí quizás reconocer el reto. ¿Es un reto que da más o que da menos? ¿Que suma o que resta? Claro. Qué importante, ¿no? Qué bonita reflexión de decir para saber cuándo sentirnos cómodos y satisfechos, identificando en qué zona estoy. Confort, reto, pánico, ¿verdad? No queremos estar en esa. El estrés crónico, ya lo hemos dicho, trae consecuencias terribles. Sí. Paco. No, pues como bien dices, estos episodios de reflexión, o sea, no... como también decía ahorita Mónica, no es esto de blanco o negro, no es está bien o está mal, sino darnos cuenta que estamos navegando en un punto intermedio y que es muy difícil mantenernos ahí en algunas ocasiones, ¿no? Y de pronto nos vamos o para el blanco, nos vamos para el negro, pero como tú dices, Aide, pues tenemos que regresar. Pero sin duda es algo que nos reta, que nos pide que estemos atentos, que estemos con los ojos abiertos, que estemos poniendo atención a lo que estamos haciendo, a lo que estamos viviendo, que seamos, nos prepara. Exacto, que seamos conscientes. Y entonces ese es el reto de esta plática en la que estamos teniendo. El reto con el que nos vamos a quedar es ese, justamente. Cómo hacerle para navegar en este punto medio que nos ayuda, sí, claro, tener comodidad, pero
pues tampoco caer en este círculo en el que ahí estamos y ahí nos queremos quedar y no buscamos crecer, ¿no? Entonces, o tampoco irnos, como decía ahorita Mónica, que de pronto hacer retos por hacer retos, que porque lo vi en tal red social y bueno, a ver, ¿y eso qué? ¿Eso en qué, Eso suma o qué resta, qué te sí. aporta, no? Sí, por quedarnos con algo visual, es como el conductor que maneja en una carretera recta, 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 ¿verdad? Con un día soleado, lo comparas contra el conductor que le tocan subidas y bajadas y vueltas y una granizada y 2 heladas. ¿Quién va a ser mejor, Conductor. quién va a acabar siendo Conductor. mejor conductor? Ujú. Exacto, exacto. ¿Quién va a acabar? Y que puede afrontar cosas más difíciles más adelante, ¿no? Claro, porque esto es una preparación. Al final del día estamos preparando ese músculo de la resiliencia. Así es que, bueno, abrazar estas 3 zonas diferentes, a reflexionar en los retos que tenemos enfrente, para que con esa libertad pues que todos tenemos podamos elegir aquello que más nos sume a nuestro bienestar. Muchas gracias, Mónica, por este segundo episodio que grabamos contigo. De verdad que nos invita a reflexionar y a conciliar. Me voy a quedar con esa palabra en este episodio, la conciliación entre las zonas de confort, de reto y de pánico. Vamos a conciliar. Muchas gracias, Mónica. Muy bien, muchas gracias a ustedes, al contrario, gracias por invitarme. Muchísimas gracias, muy interesante este episodio. Nos quedamos entonces con esta reflexión, con este reto. Y bueno, recuerden que nos pueden encontrar en las plataformas de los podcasts, es decir, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en iVoox, Podbean y por supuesto en la comunidad de Supervive, que la pueden descargar Desde App Store, Google Play. Por favor, ya somos más de 300 miembros y nos va a encantar que formen parte de Supervive Comunidad. Pues nada, compartiendo más sobre el bienestar y apoyándonos unos a otros, porque en este camino, ¿verdad? Necesitamos la comunidad también para apoyarnos y sentir que no vamos solos, porque no vamos solos, vamos todos hacia el mismo objetivo. Así es. Pues bueno, entonces las invitamos a que nos escuchen, compartan y descarguen también la aplicación y también la compartan. Y bueno, Aide, Mónica, muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente. Gracias. Así es. Gracias. Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.